Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Les saluda con gusto su amigo licenciado José Luis Jamaica. En este tu programa La Contra 2.5, acabamos de escuchar a nuestra buena amiga Ale Domínguez en su programa La Sobremesa, que les recomiendo todos y cada uno de los días puedan seguirlo. Es un programa muy ameno, un programa muy interesante, pero sobre todo que les va a dejar con un excelente sabor a boca. Así que saludos a mi buena amiga Ale Domínguez. Y de igual manera saludo con mucho gusto a nuestro productor, nuestro querido Alejandro Amaya, nuestro control, nuestro amigo Emilio, sí, Emilio Escodo. En el control es nuestro buen amigo Emilio, el día de hoy con el gusto de saludarte, en un día francamente de una vorágine social, política, histórica, podemos llamarla de alguna manera. El día de hoy vamos a tocar el tema, en primer lugar lo hemos dividido en dos partes, pero este tema tiene, dada la importancia y relevancia que reviste, que revierte, para poderlo tratar con los expertos y obviamente con tu participación. Este tema se trata de lo que es la invasión de casas, causas y consecuencias. Sobre todo nuestros amigos de Los Héroes, nuestros amigos de San Rafael, nuestros amigos que nos escuchan en los diversos lados del Valle de México, podemos escuchar y ver qué es lo que pasa con esta situación que lamentablemente se volvió tendencia por una señora, doña Carlota, que en un arrebato emocional, psicológico, emocional, como ustedes le quieran llamar, pues fue hasta la casa de sus invasores, les pidió que demostraran la existencia de algún contrato, de algún tipo de documento que avalara el por qué estaban invadiendo su domicilio, por qué le estaban quitando su patrimonio, y entonces en un sentido lo vamos a platicar más allá. Pero si me lo permiten, ya con los saludos correspondientes, vamos a dar inicio con nuestro editorial del día de hoy, que se titula Incoherencias. Según la Real Academia de la Lengua, la incoherencia es aquella que carece de la debida relación lógica con otra, es decir, una contradicción, un absurdo, un desatino, un despropósito, una locura, una barbaridad, una tontería, una necesidad, una babosada o una babosería. Por lo que resulta de manera importante 3 capítulos de nuestro quehacer diario que se han posado en la palestra de nuestra sociedad en las últimas semanas y que refieren a lo anterior. Primeramente, los universitarios de la Autónoma de México se oponían al artículo 15 del reglamento del Tribunal Universitario de la misma UNAM, que fue recientemente modificado y posteriormente eliminado. Trataba sobre la posibilidad de suspender o expulsar provisionalmente a estudiantes y académicos por actos vandálicos. La medida se aplicaba mientras el Tribunal Universitario analizaba el caso a profundidad. La modificación fue objeto de controversia y protestas, lo que llevó a su eliminación. La UNAM ha aclarado que la eliminación del artículo 15 no implica la criminalización de la protesta, sino que se busca proteger los derechos de la comunidad universitaria y evitar que se utilicen ciertos actos para poner en riesgo a otros. Es decir, si un estudiante participaba en forma vandálica o era portador de actos en contra de los bienes o del propio bien universitario, sean expulsados de la máxima casa de estudios en una forma provisional que pudiera ser tendencia en forma inmediata. Ipso facto, las redes universitarias elevaron el clamor popular escolar de que dicha medida atentaría contra la libre expresión y la manifestación de ideas. Nada más apartado de la realidad que solo unos reaccionarios carentes del mínimo aprecio por el Estado de Derecho de esa oportunidad, pero los más aventajados jóvenes de 190 puntos que requieren para su examen de admisión, es obvio que no tienen el mínimo sentimiento por su nación y mucho menos por su alma mater. Después nos vamos a las encomiables tierras de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y quien en su terruño, Texcoco, se coloca una de las cantinas más grandes de Latinoamérica, creando y criando a los más desdenables sujetos, y quien en días previos a la Semana Mayor, en el palenque de tan lamentable lugar, se dio uno de los espectáculos más pusilánimes en la esfera social de los últimos años, al no querer cantar uno de sus corridos, el cantante Luis Conríquez, unos sujetos, porque personas no los podemos llamar, empezaron a gritar, a quejarse, a exigir que el artista cantara esa apología a la violencia y sangre que tanto ha lastimado a nuestro querido México, y al ver estos cuadruhumanos, entre ellos una fémina, que sus exigencias no serían atendidas, destruyeron y acabaron con el material de un profesional que lo único que quería era
dar su mejor versión. Por último, en días también previos a la Semana Mayor, se bloqueó parte de la avenida López Portillo por unos supuestos familiares de mujeres desaparecidas en el municipio y que exigían tener el derecho para saber dónde estaban, situación que se esclareció y se dio cuenta que 4 de estas 6 mujeres se fueron de sus domicilios por voluntad propia. Esa chamaca que se postró ante la cámara, ¿no hubiera sido mejor preguntar antes a la familia y no lastimar intereses de terceros? Por ello decimos incoherencia, porque piden justicia haciendo a un lado la ley. Quieren al Estado de Derecho cuando desconocen la Constitución y reglamentación misma. Quieren trato justo y son los primeros en afectar a terceros. Y puede ser complicado, porque caemos en la apatía, en la insensibilidad, en la ingobernabilidad, y eso sería peligroso, irritante y muy, muy estúpido. Hasta aquí nuestra participación el día de hoy en cuanto a nuestra columna, y ya dando paso a lo que es nuestro tema de hoy, de nuestra invasión de casas, he de decirles que hay ciertos elementos jurídicos que enmarcan esta acción. Hasta días previos, pues vamos a referir y vamos a tener el contexto como tal. Imagínense que ustedes, tú ama de casa, tú maestro, tú obrero, tú comerciante, te dedicaste 25, 30, 35 años de tu vida a pararte a las 7 de la mañana, 5 de la mañana, y te ibas a tu lugar de trabajo, te ibas a tu centro comercial, te ibas a tu plaza laboral, y todo ese dinero que algún momento tú recibías por honorarios, por nómina, por comercio, tú a lo mejor te hiciste durante 20, 25 años, te hiciste indiferente a algunos placeres, llamémoslo así, de la vida, como paseos, como diversiones, como salida con los amigos, porque querías tener tu patrimonio propio, porque rentabas, porque vivías en casa de tus papás, porque vivías en casa prestada, porque rentabas y decías no, ¿por qué es mejor de gastar en renta? Ahorramos, hacemos un sacrificio 5, 10, 15 años y adquirimos un bien inmueble para nuestro beneficio, y si no queda a nosotros, lo van a poder recibir y poder tener ese beneficio nuestros hijos y, ¿por qué no?, nuestros nietos. Con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, logras hacerte de ese bien inmueble una casa, por puntos de Infonavit, por puntos de Fobiste, por puntos de alguna hipotecaria, como tú quieras y mandes, logras hacerte de ese bien inmueble. Tienes tu casa. Y aquí aparecen 2 situaciones. La primera, en el sentido de que si nosotros conseguimos una casa y la adquirimos desde el terreno, la hacemos a nuestro gusto, la buscamos, vemos quién es el dueño del terreno, se lo pagamos y vamos invirtiendo en la obra negra, los cimientos, paredes, escaleras y demás, y lo vamos haciendo ya en nuestro propio patrimonio, y va aparejado de la mano la regularización del mismo, porque obviamente ese terreno tiene que pasar a tu nombre, ya lo compraste, ya fuiste objeto de un beneficio de una situación de compra-venta. Logras tener tu casa, logras tener tu bien inmueble a tu nombre, ya regularizado. Quizá por algunas situaciones de índole económico, de igual manera, no logras poder ponerlo a tu nombre en la manera inmediata. Ese es el primero. Y entonces, en ese sentido, nos vamos a reflexionar sobre el segundo posible escenario. Eres ese mismo trabajador, eres ese mismo obrero que con mucho esfuerzo lograste obtener tus puntos en Fobiste, en algún tipo de hipotecaria, en algún tipo de inmobiliaria. Y en ese orden de ideas, te dicen que eres candidato para una casa de interés social. Su nombre lo indica, casa de interés social. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de cuentas tú vas a pagar intereses de acuerdo a lo que recibes, de acuerdo a lo que percibes, y que los descuentos y que el pago de esta misma casa se harán conforme a tu tabulador económico. De cualquier forma, te lo entregan y ya eres parte, y ya es parte de tu vida, ya es parte de tu desarrollo, ese bien inmueble, esa casa,
Esa casa de una planta, de dos plantas, pero ya es tuya. Ya solamente corresponde que la inmobiliaria, que la hipotecaria que te ayuda a pagarla, pueda colocarla a tu nombre. Entonces, en ese orden de ideas nos encontramos con dos situaciones que en los últimos años, lamentablemente, en lo que es la zona Valle de México, lo que es la zona Oriente, lo que es la zona incluso aquí de Cuautitlán, la zona de Cuautitlán Izcalli, se ha dado eso. Poniendo el primer ejemplo de una casa que tuviste desde los cimientos, que estuviste trabajando, que lo estuviste realizando. Hoy día, lamentablemente, y es un modus operandi de estos tipejos, de estos sujetos que abusan, que hieren, que lastiman, que denigran tu voluntad y que denigran sobre todo tu esfuerzo. Porque es bien fácil en un grupo de 20, de 30, antes tú te ibas de vacaciones o te ibas, no sé, por alguna enfermedad de algún familiar, te dejabas de asistir a tu casa, tu recién comprada casa, sobre todo hay que tener muy en claro esto, en algunos momentos, tu recién comprada casa, y resulta que después de 15, 20 días, 25 días, llegabas y ¿cuál era la sorpresa? Que en tu casa que iniciaste desde los cimientos ya estaba ocupada. Ya tenían otro zaguán, ya tenían otras chapas, y que resulta que alguien dijo de adentro, ¿sabe qué? Yo no me salgo porque a mí me vendieron este inmueble. ¿Qué vendieron? Si yo soy el dueño, yo soy el único propietario. Pues yo no sé, pero a mí me lo vino a enseñar una señora y me dijo que ella era la única dueña. Y yo le di 50,000 pesos de entrada. Usted, a ver, demuéstrame que es el dueño. Yo te voy a demostrar que soy el dueño cuando tú me estás invadiendo. Misma situación, pero aquí sí fue un cuanto tanto logístico. Ocurre con las situaciones de interés social. Yo que vivo en Coacalco, yo que vivo y tengo mi trabajo aquí en Cuautitlán, yo que voy y hago una hora, menos de 3/4 de hora para ir y venir a mi domicilio, a mi lugar de trabajo, pues resulta que la empresa, la hipotecaria, la inmobiliaria, me otorga mi domicilio, mi casa, perdón, me otorga mi casa en Jardines de Chalco. Ahí es ahí donde tocó, es ahí donde estaban ofertadas, donde se dio la subasta y donde tú ya eres el feliz poseedor de tu inmueble. Así que felicidades, puedes tomar posesión inmediata. Perdón, Jardines de Chalco está a más de 1 hora y media de donde yo me encuentro y eso en coche. En transporte público hago hasta 2 horas. O sea, ¿por qué me toca ya mi casa y venirme a trabajar hasta Cuautitlán cuando yo vivía en Coacalco? O sea, ¿qué pasó? ¿Saben qué? Yo voy a tomar posesión en algún momento, pero no, simple y sencillamente, económica, logísticamente, moralmente, me da un agotamiento ir hasta allá, dejo ahí la casa. Cuando después de un tiempo, 25, 30 días, voy nuevamente a ver cómo está mi casa, resulta que ya tiene protecciones, resulta que ya están cambiadas las chapas, resulta que ya tienen una reja ahí mal hecha de madera y demás, y el tipo que me atiende, o la señora que me atiende, dice que a ellos les rentaron la casa por cerca de 2,000 pesos, y que llevan viviendo ahí más de 2 meses. 2 meses, pero sí me fui hace un mes. Entonces, no, pues hágale como quiera. Y esa es la frase que se inundó en los últimos 4 o 5 años, el háganle como quieran. Yo a mí pagué, yo allí exhibí, yo ahí retribuí, y entonces a mí no me sacas. ¿Qué es lo que hacemos con esa referencia de doña Carlota? La señora que fue porque le avisaron que su casa estaba siendo invadida, que su casa habían unos sujetos. Con todo respeto, yo sé que aquí hubo unas pérdidas humanas, yo sé que aquí hubo unas situaciones muy lamentables, porque ya viendo el contexto y teniendo ahí cierto acceso a las carpetas de investigación, nos damos cuenta que ellos, la fiscalía tuvo noción de esa situación, de esa situación que se le estaba diciendo a doña Carlota, en donde la casa de su hija había sido invadida por unos sujetos. Van a reclamarles, a decirles, oye, es que esta es mi casa, ¿quién te dejó meter? Y entonces dicen por ahí, en los videos que están en redes sociales, los supuestos invasores dicen, yo estoy rentando la casa, llevo 2 años,
Aquí está el contrato de de arrendamiento, donde lo hice con la señora que me dijo que era la dueña, y yo he pagado puntualmente mi renta. Así que usted me dice que es la dueña, pues yo no le creo. Entonces, ¿sabe qué? Retírese. Obvio, esto hubiera sido en una conversación amena, tranquila, si no hubiera elementos que denostar. ¿Qué denostamos? Yo no me salgo, como dicen hoy, las hoy víctimas señaladas, yo no me salgo hasta que no me paguen los 70,000 pesos que le di de renta. ¿Por qué te los voy a pagar yo? Si tú fuiste el contrato con alguien que no. Y eso, ¿saben qué, queridos amigos? Ocurrió mucho un tiempo, hace como 2 años y medio antes de la pandemia, aquí en Los Héroes. Aquí en Los Héroes, y esto es lo que vamos a ver, el sustento legal, porque en Los Héroes decían, rento, aquí en Los Héroes Coacalco, rento casa en Cerrada de Nochebuena, número 24. Y subían la foto en Facebook. Entonces uno hablaba, tenían teléfonos en la publicación. Tenían teléfonos y uno hablaba, oye, es que me interesa la casa que estás ofertando en Cerradas de Nochebuena. Sí, cómo no, nos vemos ahí afuera. Ah, perfecto. Llegaba la gente afuera de Nochebuena. Mira, esta es la casa que estoy rentando. Y mira, y aquí están los papeles y aquí están las llaves. ¿Cuándo quieres entrar? No, pues me interesa porque ya me están pidiendo el otro departamento, la otra casa. Si quieres de una vez, ya, órale, son 10,000 pesos de renta por el depósito, el mes adelantado, sí, están 10,000 pesos. Llegaban después a querer entrar a la casa y ahora, ¿de qué se trata? No, es que acabo de rentar esta casa. No, esta casa no está en renta. Sí, me vinieron a enseñarla incluso y todo, y fue un modus operandi que se dio aquí en Los Héroes Coacalco, donde nosotros vamos a través de estos programas, te vamos a decir a ti, amigo, cómo te puedes defender, cómo puedes, sin recurrir como recurrió a doña Carlota, con pistola en mano y matando a 2 inocentes. Y pongo ahí lo de inocentes porque, con todo respeto a las víctimas y no con el ánimo de revictimizarlas, pero una de ellas con pistolas de juguete y que lo hayan despedido con motos y balazos al aire, pues digo, no es muy santo que se proceda, ¿verdad? Pero bueno, cada emisión será respetada. Y entonces aquí te vamos a enseñar cómo no entrar en conflictos, cómo no entrar en estas situaciones, porque ojo, la contra 2.5 se trata de ayudar. Nuestro guía, nuestro productor, Alejandro Amaya, nos ha dicho que podamos nosotros tener este referente de ayuda a la sociedad. Mientras otras gentes, a través de asociaciones, de grupos políticos, de grupos de choque, donde tienen su calcomanía, y si tú les dices feo y les sacas la lengua, te encierran cerca de 100 tipos en sus motonetitas y en sus taxis piratas y demás, y dicen, es que somos una asociación respetable, somos una asociación que lucra sobre todo con el beneficio y que lucra sobre todo con el bienestar de la gente. Por eso, lucras. Bueno, es que es un decir, les apoyamos, ¿no? Tú me lo acabas de decir. Entonces, estas pseudo asociaciones no es más que un cúmulo de maleantes que se escudan tras la insignia o tras el escudo de alguna institución o asociación y se hacen saber valedores del derecho, valedores de la causa, valedores de poder referir y decir, a ti no te hace falta una casa, a mí sí. ¿Y saben cuál es lo más preocupante de este asunto? Que hay documentos oficiales mejor elaborados que los originales. Ah, caray, ¿cómo está hecho? ¿Cómo está esto, perdón? Hay documentos oficiales que están mejor que los originales. ¿Qué quiere decir esto? Que son documentos apócrifos, que te enseñan una escritura, te enseñan un contrato de compraventa, te enseñan un contrato de arrendamiento, cuando tú supuestamente hiciste ese arrendamiento, hiciste esa firma, hiciste esa venta, y tú no la reconoces. Y de repente te escudan, te cercan, te encuadran cerca de 30 sujetos, unos quizá armados, otros quizá con documentos en mano,
unos diciéndose representantes de la autoridad, te dicen, ¿sabe qué? Aquí está el documento oficial en donde le pido de favor que entregue el inmueble, porque ellos ya son los dueños. ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué me perdí? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y es ahí donde nosotros, la Contra 2.5, el despacho jurídico Jamaica, el despacho, otros despachos, nos hemos unido fuerzas para poder nosotros orientar a través de estos espacios, en donde no es necesario que recurras a la violencia, no es necesario que recurras al enfrentamiento, no es necesario que recurras al desgaste, simple y sencillamente a la paciencia y a que el derecho te da la razón. ¿Cuál es el derecho? Tu documento de compra, tu documento de arrendamiento original, porque los documentos apócrifos pueden ser controvertidos a través de una prueba pericial y decir, esa no es la firma, ese no es el sello, ese no es el sello digital, y se puede hacer. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en la Contra 2.5 es precisamente poderles dar la causa, el motivo, la razón y circunstancia de lo que es el despojo. La invasión no es otra cosa. En la invasión propiamente dicha está mal referida, si ustedes me lo permiten. El término, o uno de los términos correctos, está estipulado en el Código Penal del Estado de México y en su artículo 308, en su capítulo 5, nos habla del despojo. Si me lo permiten, dice, comete el delito de despojo el que de propia autoridad ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenece. El que de propia autoridad ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos que la ley no le permita, por hallarse en poder de otras personas o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante. Tercero, el que en términos de las fracciones anteriores distraiga sin derecho el curso de las aguas. Y entonces aquí vienen las variantes, las vamos a platicar, les reitero, porque esto es cuando yo les refería hace unos instantes, cuando los invasores, o los ocupa, como les llaman allá en España, son enfrentados por las víctimas, porque estas son víctimas. El famoso hazle como quieras. Pues me voy a una acción civil, pero previamente habré de hacer una situación penal por el delito de despojo. Y el delito de despojo me dice que el responsable de este delito se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 125 días de multa. Ahí vienen varias variantes que las vamos a estar estudiando en estos programas especiales, porque es bien importante que ustedes sepan que es motivo de una causal penal el que te invadan la casa. Aquí, si me lo permite, también en Los Héroes, para variar, una situación parecida, nos tocó vivir en una situación con mi hermano que le tocó, que un día llegó y me dice, oye, ¿qué crees? Voy llegando él es músico, voy llegando a tocar y me encuentro con que está ocupada mi casa. ¿Cómo que está ocupada tu casa? Le dimos parte a la policía municipal. La policía municipal dijo, no, pues es que esa es una situación penal, lo único que nosotros podemos hacer es dar cuenta de los hechos. Perfecto. Entonces se hizo todo el procedimiento civil. Afortunadamente se obtuvo la radicación del asunto. Logramos obtener el desalojo de estas personas, porque obviamente no acreditaron la propiedad, y entonces nosotros recuperamos el inmueble. Pero como este caso, hay muchos, que si ustedes me dan la razón, estamos entre una circunstancia y una disyuntiva muy importante. La necesidad de la vivienda está considerada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Estado es el responsable de poderle dar a cada mexicano su inmueble. Y entonces ahí es donde viene la controversia en la interpretación de la ley para ciertos sectores, porque mientras unos sectores invaden casas, y eso ya es un modus vivendi, invaden casas, pues mientras hay otros lugares que dicen, no, espérate, hay que seguir un proceso, la famosa usucapio. Oiga, licenciado, pero es que yo llevo ya 10 años pagando renta,
¿Verdad que ya me puedo quedar con mi casa? No, no es tu casa. Tienes la posesión y tienes la propiedad. Son dos figuras que en el derecho son muy importantes en el derecho civil y que a esta figura, estas personas invasoras acuden y dicen, es que yo tengo la propiedad. La señora no estaba aquí nadie, no había nadie. Estos son los invasores pasivos, cuando dicen que no hay nadie y que resulta que se asomaron, vieron la casa vacía, no tenían dónde pasar la noche, pobrecitos, y entonces se les ocurrió fácil, pues medio doblar la ventana, meterse por ahí y pues pasar la noche ahí por los dos niños pequeños que traían. Nada más alejado de la realidad. Y están lamentablemente en la Ciudad de México, en la zona del Valle de México. Escuchaba una estadística terrible de más de 10,000 inmuebles que están en esta situación en la zona metropolitana de nuestro país, y más de 10,000, imagínense, en donde están los invasores activos, que estos caen en la agresión, en donde ustedes van y resulta que les tocan la puerta, abren ustedes, ¿de qué se trata? Buenas tardes, buenas tardes, vámonos, y los agreden, los desalojan, se meten, y hasta que no exista un poder, obviamente de la autoridad, que pueda revertirlos, pero lamentablemente se están dando estas situaciones. ¿Qué es lo que procede ante esto? Primero que nada, tu seguridad. Yo sé que es molesto, yo sé que es desgastante, yo sé que es, si ustedes quieren, un poco cuanto tanto no fastidioso, perdón la palabra, sino que tiene uno el coraje de poderle de hacer sus cosas y hacer lo que hizo doña Carlota. Si yo tuviera una pistola en la mano, les doy un balazo a los invasores y no digo si no se salven. No, espérame. Si nos vamos al talión, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, el día de mañana nos vamos a quedar todos mudos, chimuelos y ciegos. Entonces es importante que tú le des de inmediato aviso a la autoridad, en este caso al Ministerio Público. El Ministerio Público deberá de recabar tu entrevista y obviamente tendrás que tener en resguardo tus documentos del inmueble. Oiga, licenciado, pero no me está diciendo que el inmueble que me invadieron, pues ahí estaban todas mis cosas. Precisamente ahí es donde vamos a dar cuenta al Ministerio Público de qué es lo que se tenía. Hay invasores que, así como se meten a la casa, sacan todo. Habrá que recuperarlos. Así hay invasores que lo dejan todo en una recámara y hasta que no se llegue a una conciliación, que yo es lo más desdenable que puedo yo checar con un sujeto que se metió en mi casa, pero es parte de la negociación que puede imperar en este sentido, y entonces poder ver cómo poder llegar a un acuerdo. Segundo, de inmediato ir a promover tu denuncia ante una instancia civil por despojo, en ese sentido, y entonces sí ya será la situación que tú puedas proceder a lo propio. Oiga, licenciado, pero ¿qué pasa si, bueno, perdón, en el caso de lo penal es despojo? Entonces la situación depende de qué característica de la invasión ocurra. Si fue por violencia, si fue por una invasión pasiva, si fue incluso por un fraude. Se ha dado mucho el caso de que aquí estamos hablando de invasores activos y pasivos, pero hay que señalar también que hay invasores inconscientes, y no me refiero a inconscientes de que no quieren saber nada, no, sino que son inconscientes del mal que están haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos de buena fe se encontraron un sujeto que les dijo, miren, aquí están las escrituras, esta es su casa, aquí están las llaves, si quieren mañana mismo les doy posesión. Ah, perfecto, vámonos. Les da la posesión. Se supone que con las escrituras les dio la propiedad, y al momento de pagar ellos por la propiedad, obviamente, y la posesión, ya estaremos hablando de un círculo del 100. Y a ver, quítenmela. Sí, pero resulta que esos documentos eran apócrifos y que el tipo que lo vendió cometió fraude. Y aquí donde está el fraude dice,
Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose el error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. Estoy diciéndome que yo, abusando de tu nobleza, por llamarlo de alguna forma, estoy vendiéndote este inmueble y resulta que no es el mío. Estoy haciendo una negociación con algo que no es mío y que a final de cuentas, pues por eso tiene esta ventaja para el vendedor, pero está cometiendo un fraude. El comprador no lo sabe. El comprador revisó las escrituras. Ah, sí, aquí está el notario, aquí está esto, sí, está bien, está muy bien, vámonos. ¿Cuánto es? 200, 300, 500 mil pesos, aquí están. Muy bien, perfecto, ya los tengo. Te voy a dar posesión. Sí, vámonos. Se da la posesión, se meten a la casa y a los 5, 10, 15 días llega el dueño. Sí, dígame, ¿qué están haciendo aquí? Es que esa es mi casa. No, es la mía. No, me la acaba de vender el señor Juan. No, pues el señor Juan no lo conozco, no sé ni quién sea. No, es que el señor Juan me enseñó las escrituras de aquí. No, yo no conozco a ningún Juan y ustedes están cometiendo un delito porque están invadiendo mi propiedad. Me están despojando de mi bien. Entonces les pido de favor que se retiren o le voy a dar parte a la policía. Y entonces en ese inter, pues, todo el dinero que se pagó se convierte nada más en una situación de fraude. ¿Por qué? Porque ya a final de cuentas tú nunca tuviste esa posesión, porque el que te dio la posesión, el que te dio la propiedad, no era ni el titular, no era ni el dueño, y no era ni siquiera el elegido de los derechos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso lo más conveniente es que tengan ustedes la oportunidad de visitar un notario. Los servicios, los honorarios de los notarios pudieran ser un poquito elevados, y hemos tenido aquí nuestra notaría 58, nuestro querido licenciado Martínez, pero más vale invertirle para que tengas tú la seguridad jurídica. Tengas tú la seguridad jurídica y que sepas que estás adquiriendo un bien mueble de buena situación. Nos vamos a atender los comentarios que nos están haciendo. Dice... Y recuerden, mándenos sus comentarios, mándenos sus puntos de vista, mándenos sus experiencias. Aquí estamos para orientarles, para decirles, para ayudarles y que en algún momento podamos nosotros checarlo. Y lo podamos aquí checar y poder referir bien tu situación, podamos referir bien tu caso, podamos referir bien tu angustia. Porque créanme, queridos amigos, todos los que nos escuchan, que es bien angustioso, bien desgastante y sobre todo muy mortificante el esfuerzo que tú tuviste por muchos años para adquirir tu bien, pues resulta que otros con la mano en la cintura digan, hazle como quieras, y si le mueves y si insistes, pues simple y sencillamente sé dónde vives, sé quiénes son tus hijos, sé quién es tu pareja, y entonces tú dime, y entonces eso es lo que no hay que permitir. Al final de cuentas somos malos buenos y que hay que dar cuenta de esta situación. ¿Por qué se da, licenciado, pero entonces por qué se da tanto este fenómeno? Hay muchas casas desocupadas, hay muchas casas sin atender. No es que haya casas sin atender o desocupadas. Lo que pasa es que estamos hablando de que son bienes inmuebles y la familia mexicana es así. La familia mexicana le gusta estar con el papá, le gusta estar con la mamá, le gusta estar con los suegros, le gusta estar siempre en ese núcleo familiar. Cuando tú adquieres otro bien inmueble, es para un futuro, es para una providencia, para una perspectiva a futuro. Nunca te vas a imaginar que todo lo que tú pudieras ingresar, porque luego son casas que están en obra negra o que están muy sencillas, nunca te vas a imaginar que alguien se tome los arrestos para decir, mira, no hay nadie, está bonita, ¿no, mi amor? ¿Te gusta?
¿te acuerdas que yo te prometí una casa? Mira, métete. Y se meten. Y se meten y para sacarlos. Pero por eso les reitero y por eso les digo, hay que tener mucha tranquilidad, hay que tener mucha calma, porque de eso se trata, el que podamos nosotros poderte ofrecer una ayuda, poderte ofrecer una situación. Tarda en recuperarse un inmueble, no si sigue los pasos correctos. Recordemos, tú puedas tener o no, puede ser una inscripción, pueden quedarse con los documentos, pueden no hacer alguna referencia documental y decir, oiga, es que ¿qué documento está usted exhibiendo? No, es que no estoy exhibiendo ninguno. Ah, no se apure, para eso está el IFREM. En el IFREM ya está registrado tú y el que te compró, o tú y el que te vendió. Y entonces sí, es otra situación que tienes que presentar, otra en la institución de la Función Registral del Estado de México, es el IFREM. Y entonces ahí estás a salvaguarda tus derechos también, a salvaguarda donde digan efectivamente estamos ante esta situación y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, muy importante, tú no te desgastes, tú no te desanimes, aquí vamos a seguirte orientando. Te reitero, este tema tan importante lo hemos discutido porque también hay que ser muy congruentes, y lo estábamos diciendo en la editorial La Incoherencia, hay que estar de los dos lados, porque así como te hacía la mención de esta persona que compró de buena fe, que esta persona dijo yo no me salgo, de esta persona que dijo yo invertí dinero, esta persona que dijo a mí me enseñaron documentos originales y no se sale, y llega un momento en que lo detienen por el delito y lo encierran. Entonces te vamos a decir también, en algunos casos, cómo la ley te puede ayudar, siempre y cuando actuemos de buena observancia y de buena fe. Aquí les reitero, el que quiera sacar provecho con el producto, trabajo, dedicación y esfuerzo de otro, simple y sencillamente no tiene razón de ser. Entonces, punto número 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer si se invade mi casa? Tranquilidad y de inmediato avisar al Ministerio Público. Punto número 2, recabar la documentación correspondiente para que puedas ejercer una acción civil. Punto número 3, no enfrentarte. No enfrentarte si no es con la policía presente. Si la policía presente, en este caso la policía municipal, acude a tu llamado, pues nada más va a salvaguardarte y sacar cierta entrevista de los posibles invasores, pero ellos no son de investigación, ellos no van a hacer ninguna situación para poderte retribuir el inmueble. Ellos si acaso recabarán la entrevista y dirán quién fue el que pasó, que esto es lo que tuvo que haber sucedido en materia de la señora Carlota, llegar con la policía, entrevistarse con los presuntos, escuchar ambas partes, porque tienes que saber el origen de esta situación, si fue un fraude, si fue un desalojo, si fue un despojo, si fue un desahucio, si fue, qué es lo que está pasando, tienes que entrevistarte. Entonces estas entrevistas sí las puede generar en su momento policía municipal. Si no quieren salir, si no quieren, tú no te angusties, tú no te desgastes, tú inicia el proceso lo más pronto posible para que te pueda ser retribuido el inmueble. Y en cuarto lugar, es bien importante dar a conocer la situación, porque luego muchas veces nos quedamos callados por lo que habíamos mencionado y no tenemos la dimensión exacta de lo que pudiéramos llegar a generar. Tú avisa, publica, comparte, me acaban de invadir, me acaban de desalojar, me acaban de despojar, me acaban de quitar mi casa, me acaban de... para que vean y alguna persona diga, efectivamente, estas personas me hicieron lo mismo a mí hace 2 meses y tiene una carpeta de investigación abierta en tal lado. Ah, ya son 2. Efectivamente, a mí me hizo lo mismo el tipo, pero me lo hizo de este lado, en tal fraccionamiento, y ya le abrí una carpeta de investigación. Ah, ya son 3. Y entonces tendremos que ir dando cuenta para que no haya ningún problema, no haya ninguna situación. Entonces, en ese orden de ideas, el próximo lunes te espero para que nos ayudes, nos compartas toda esta situación y lo vamos a ver desde un punto de vista ya
forense, llamémoslo así, penal, para que tú puedas tener todos estos elementos y puedas tener una razón de defensa. Aquí estamos para ayudarte, aquí estamos para orientarte, estamos para, sobre todo, salvaguardar tu seguridad jurídica, tu patrimonio inmobiliario. Y recuerda, yo ya revisé todos los códigos, constitución, leyes, reglamentos, leyes orgánicas, bandos municipales, al menos los de Coacalco y Ecatepec, ya los agoté todos. Y en ningún artículo, en ningún manifiesto, existe que una asociación civil, política, empresarial o sindical pueda quitarte tu casa. En ninguno, ¿eh? Y si hay alguien que me diga, sí, licenciado, está el artículo de tal ordenamiento, en donde dice que esta agrupación política que tiene un nombre de una caricatura, tiene los derechos y obligaciones para darle al pueblo lo que necesite. Yo le invito a que me muestre ese artículo y con mucho gusto estaremos recomendando y refiriendo lo propio. Pero mientras, ni la Constitución, ni la Ley Orgánica, ni la Constitución Política de los Estados Unidos, del Estado de México, ni el bando municipal, ni el Código Penal, ni el Código Civil, ni el Código de Procedimientos Familiares del Estado de México próximo a iniciar, nada. ¿Sí? Es que yo soy, junto con todos mis amigos, y el pueblo manda. Dijera Freud, hay que tener cuidado, y esto tiene que ver también con el seguimiento de lo que es incoherencias. No sigamos lo que es las masas. El planteamiento del pensamiento de las masas, decía Freud, que un solo sujeto puede cambiar su perspectiva cognitiva si está acompañado de muchos. Aquí pasa al revés. Cuando son muchos, quieren beneficiarse uno solo, pero acompañado de todos. Oiga, ¿y eso no es lo mismo? No, porque cada beneficio y cada interés es diferente. Entonces, ahí se los dejo para que podamos atender sus peticiones, podamos atender esta referencia, y sobre todo me gustaría mucho, si hay casos de Los Héroes, Coacalco, Hacienda Los Héroes, si hay de San Rafael, con mucho gusto poderlos explicar aquí y decir de qué se trata y decir de qué se pasa. ¿Por qué? Porque la ley es en casos injusta, en casos grave y en casos muy delicados. Un ejemplo, uno de mis primeros asuntos que me tocó llevar fue aquí cerca de la Unidad Morelos, en donde la pareja casada se pelean, se divorcia, el marido azota la puerta y se va. A los 15, 20 días llega la constructora, llega la inmobiliaria, llega la hipotecaria y le dice a la señora, señora, si usted no sigue pagando, o quien sea, vamos a quitarle la casa. Eran cuando las cobranzas eran medias agresivas, medias fuertes. La señora, preocupada por este asunto, empieza a pagar. 6 años pagó. 6 años efectuó el pago. Cuando los 6 años, después de esos 6 años, regresa el marido con una nueva familia y le dice, te pido de favor que te vayas. ¿Pero por qué? Si yo lo pagué, yo le metí el esfuerzo, yo metí el dinero, sí, pero el departamento es mío. La señora nunca hizo un cambio de propietario, la señora nunca informó que tenía que pasar esta situación, la señora nunca se divorció, la señora nunca dio cuenta a las autoridades, y ya no supe qué pasó, pero hasta donde yo me quedé, era que el marido exigía, no pedía, exigía que le regresaran el departamento, ya con su nueva familia. Entonces, para que vean qué complicado puede llegar a ser estando sin el conocimiento. La Contra 2.5, de eso se trata, poderte orientar, poderte ayudar y que podamos tener de la mano beneficios y seguridad jurídica. ¿De acuerdo? Y quisiera en este momento pues ya dar por concluido este tema de la invasión. Lo vamos a continuar el próximo lunes, pero les decía, es un inicio de semana muy vorágine.
social, cultural, político, religioso, teológico. No podemos sustraernos al hecho que hoy en la madrugada partió al encuentro del Señor el Papa Francisco. Y ustedes dirán, sí, hombre, pero número uno, el Papa Francisco, vamos a recordarlo por unas situaciones jurídicas. Dos situaciones jurídicas que estuve viendo sin querer, ahora con motivo de la Semana Mayor, estuve viendo algunos documentales y que hablaban mucho de Francisco. No sé si ya presentían algo, no sé si ya algo sabían, pero dos documentales de Francisco. Uno de ellos, que tiene que ver con el aspecto legal, fue con una situación del reacomodo. Tú no te puedes llamar un papa transformador o un ser transformador si no transformas. El Papa Francisco llegó y dijo, vamos a transformar esto. ¿Qué es lo que más le interesa a la iglesia? ¿Qué es lo que más le llama la opulencia a la iglesia? ¿Qué es lo que más contradice a la iglesia teológicamente y que de acuerdo al derecho romano debe de ser casta, sumisa y pobre? La fastuosidad, la riqueza, el dinero. A ver, vamos a ver, como jerarca de la Iglesia Católica, pero sobre todo del Vaticano, voy a hacer unas reformas en donde el Banco del Vaticano me tiene que decir cómo, dónde y cuándo ha gastado su dinero, con quién, cómo y por qué. Y ahí están las encíclicas que él vertió para su papado, por motivo de la ley homosexual, para que los homosexuales pudieran ser reconocidos en la iglesia, encíclicas teológicas, pero que en lo jurídico nadie se dio cuenta que él cimbró las bases del Vaticano cuando él tuvo la oportunidad de decir, vamos a ver, señores de los dineros, quién y cómo. Casualmente hubo alguien que no le pareció, hubo alguien que no le gustó, hubo alguien que se renunció. Y entonces, en ese orden de ideas, pues ellos siguen su camino. El Papa sigue con su etapa transformadora, en ese sentido. Al crear este primer movimiento, crea también conflictos, enojos, molestias, disgustos. Y yo no sabía el concepto, debo decir que yo no lo sabía. Se da la primera dunia. Déjenme ver si estoy bien en lo correcto. No me vayan a corregir después en redes sociales. Dicen, es que así no era. Odania, en donde precisamente lluvia. Y lo estaba platicando en la mañana. Aquí está. Dubia es un término latino que se refiere a dudas o preguntas difíciles. En la Iglesia Católica se utiliza dubia para formular preguntas formales al Papa y al dicasterio para la doctrina de la fe, buscando respuestas afirmativas o negativas sin argumentación teológica. En el contexto de la biología, la ptica dubia es el nombre científico de la cucaracha, Pero dubia es un término latino que se refiere a dudas o preguntas difíciles. Cuando Papa Francisco, emite estas proclamas, estas transformaciones, pues se tiene que hacer. Hubo un trío de cardenales que emiten estas primeras dubias que no se habían dado en más de 200 años. Y le dicen al Papa Francisco, ¿por qué las hace? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué lo impulsa? ¿Cuál fue la respuesta del Papa Francisco? Simple y sencillamente quedarse callado. Entonces, si nosotros nos vamos con esta situación procesal, legal, del derecho romano, pues nos vamos a dar cuenta que Francisco fue un transformador. Francisco nos deja esa idea de que la iglesia debe de ser pobre, de que la iglesia debe de ser solidaria, de que la iglesia debe de ser. Y si tomamos en cuenta que a Francisco le tocó vivir el boom en donde las redes sociales, el internet, me dice que no existió Jesús,
me dice que Belén no fue el lugar de nacimiento, que los años no son considerados como deben de ser, que la Navidad no es producto de una festividad judía, que todo este bombardeo que está al alcance de las manos y de las generaciones, pues Papa Francisco logró conllevar a la situación católica, logró mantener la fe, logró mantener el episcopado. Hoy decimos adiós a un transformador, pero lo decimos con gusto. Su visita a México me queda muy presente, esa sonrisa que emuló con el licenciado Enrique Peña Nieto bajando aquí del aeropuerto a las 7:30 de la noche. Los dos platicando como políticos, como seres normales y sonriendo. Entonces yo me quedo con esa idea. Me quedo con esa idea de que ya vendrán las oscuras teologías de algunos factores de la iglesia, de la situación bíblica, que si bien el Papa de Nueva Guinea que está levantando la mano, la Iglesia Católica tendrá su último papado y entonces vendrán los tiempos difíciles para la humanidad y su desaparición. Déjenme decirles una cosa, con todo respeto, los tiempos difíciles ya están. Los tiempos difíciles ya los estamos viviendo. Los tiempos difíciles ya son una realidad. Depende de nosotros que no veamos estas causas y circunstancias como una situación más de lo que puede ser y de lo que no puede ser. Tenemos que dar cuenta de que al prójimo hay que atenderlo como a uno mismo. Al enemigo hay que bendecirlo más que al propio amigo. Y a los hechos que no nos llaman la atención por solidaridad es cuando más debemos de brindarles atención. Este fue un momento, si ustedes quieren, teológico, pero porque la historia sí lo remite. Recuerdo cuando Juan Pablo I falleció, recuerdo cuando Juan Pablo II falleció, cuando Kirchner falleció, y hoy el Papa Francisco. Entonces, en el derecho romano, porque existe el derecho romano, nos da la cuenta precisamente de acciones como las que líderes como estos nos dejan. Hay que ser solidarios, hay que atender esto. Y en esa solidaridad, yo les pido nuevamente su atención. Hablaba de la desaparición de 6 mujeres y 4 de ellas ya fueron localizadas aquí en el municipio de Coacalco. Estaba leyendo que todavía no dan cuenta de Romina Bautista, de 16 años, y de Tábata Guadalupe Acosta, de 14 años. Una de ellas se le vio saliendo corriendo de su casa, otra de ellas se le vio caminando por la calle y no han dado cuenta de ellos. Sus mamás, sus hermanos, los que sí están preocupados y saben que no pueden ser motivos de una desaparición voluntaria, están al pendiente. Y aquí en Univit Radio te pedimos de favor que seas consciente. A escasas calles de aquí se dio un fenómeno de un supuesto levantón en redes sociales. Se veía unos muchachos corriendo y después una camioneta atrás persiguiéndolos. De inmediato los fake news dijeron: vean cómo se están levantando los muchachos, cómo están. No, le hicieron una broma al señor de la tienda y se siguieron. Entonces, por eso les digo, hay que investigar, hay que preguntar. Dicen que el que pregunta no se equivoca. Entonces, hay que preguntar. A veces una pregunta nunca está de más, nunca está de menos, pero sobre todo siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se comenta, con lo que se dice. Y por mi parte, pues es todo por el día de hoy. Yo quiero agradecerle muy en especial a mi productor Alejandro Amaya, que nos esté dando este espacio. Yo te invito a que me sigas a través de YouTube, de Instagram. Tenemos todos los perfiles digitales para que nos sigas y que nos sigas proyectando, nos sigas participando, nos sigas comentando cuál es tu inquietud y cuál es tu propuesta. Juntos lo vamos a hacer, unidos lo vamos a lograr. Gracias Alejandro Amaya en producción, gracias a encontrarnos en mi buen Emilio y nos vemos tu amigo José Luis Jamaica próximo lunes 6 de la tarde, La Contra 2.5. Hasta la próxima.